compartiendo esta actividad y bueno, empiezo con mi testimonio del día de hoy. Y me están escuchando, ¿verdad? Bueno, avísenme cualquier cosa si hay problema con el sonido. Bueno, como decía recién acá amablemente la persona que me estaba presentando, que sí, soy una sobreviviente adulta del delito de abuso sexual en la infancia y también soy una madre protectora. Y justamente para hablar de esto quería primero contarles algo que me llega el 29 de diciembre del año 2010. Recibo un telegrama en donde el juez Hugo Adrián Rondina, juez de familia, invocando el artículo 3, 9 y subsiguientes de la Convención de los Derechos del Niño, invocando el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, nombrando a los artículos 264 y 265 del Código Civil, o sea, utilizando toda la normativa vigente para defender los derechos de infancia, lo que me dice es que me obliga a vincular a mi hija con el progenitor de mi hija, que había abusado de su hija mayor y que fue la hija mayor la que me viene a avisar para que no le pasara a mi hija lo que le había sucedido a ella. Todo esto estaba desde el año anterior, en el año 2009, en este juzgado de familia. El juez Rondina jamás citó a esta chica, por ejemplo, la hija mayor, que es la que me viene a avisar. Jamás hicieron ninguna investigación. No lo citaron nunca a este señor para investigarlo. Sí nos citaron a mi hija y a mí en múltiples oportunidades. Y termina diciendo, basándose en todo esto que tenía que ver con los derechos del niño y la defensa de los derechos de infancia, aconseja al citado progenitor, para el fortalecimiento del vínculo paterno-filial, contar además con la presencia de la abuela y la tía paterna en las visitas que me ordenaba. Además, me multaba a mí con 500 pesos por día, por cada día que yo no entregara a mi hija, a este hombre. Esto fue firmado el 29 de diciembre del año 2010. Era más o menos un año después de que yo hubiera ido, ¿sí?, al juzgado de familia de La Plata, a cargo del juez Rondina, desesperada, a pedir ayuda, porque me había enterado en septiembre del 2009 por Romina, ¿sí?, que es esta heroína en nuestra historia, en la historia de mi hija y mía, que es la que me viene a decir, mira, yo fui abusada por él cuando tenía 11 años, te lo vengo a avisar para que no le pase a Jazmín, tu hija, lo que me pasó a mí. Eso fue en septiembre del 2009. Diciembre del 2010, el juez Rondina me estaba obligando a vincular a mi hija con este hombre que había abusado de su hija mayor. Y esto, estoy hablándole ahora a miles de personas que estamos de alguna manera tratando de cambiar la suerte de la infancia o estamos preocupados por cambiar la suerte de la infancia. Esto no puede pasar nunca más. No puede pasar nunca más, porque en verdad cualquier juez de familia tiene que saber que el abuso sexual contra la infancia la mayoría de las veces se da a nivel intrafamiliar. Tiene que saber las cifras que manejamos a nivel internacional, por encuestas que, por ejemplo, nos da UNICEF y Comunidad Europea, que dice que el 20% de la población sufre abuso sexual durante su infancia, que de este porcentaje aproximadamente el 50% es incestuoso, o sea, de todas las personas que hemos sido abusadas en la infancia, es de manera incestuosa. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo jueces, cuando va alguien a decirle, mirá, o la niña me dijo, o el niño me dijo, o como en mi caso, la hija mayor me viene a decir su verdad para cuidar a mi hija y tratar de defenderla? ¿Cómo puede ser que un juez de familia que tiene la obligación de cuidar infancias lo cometa, ¿sí?, la gran error, el gran desastre, el gran crimen, la gran complicidad con un agresor, como es entregar a una niña? Y en este caso, además, leo esto de que habla de fortalecer el vínculo paterno-filial, de nuevo.
Vínculo paterno lo tiene un papá protector. No existe vínculos paternos ni maternos con padres abusadores y violentos o con madres abusadoras y violentas. Y esto lo tenemos que saber como sociedad adulta. No da el rol de papá o de mamá el hecho de tener carga genética, ¿sí?, de esa persona por parte del niño. No hay un lazo biológico que garantice el cuidado de la infancia. Lo que garantiza el cuidado de la infancia es el vínculo. Y el vínculo no hay nada que tengan que reconstituir los jueces. Todo lo contrario, los jueces tienen que usar su poder para cuidar a los niños y para saber que el vínculo lo rompe el adulto agresor. Por eso me tomé ese trabajo. Pero además otra cosa más, hay varias perlitas cuando yo leo esto con respecto al funcionamiento de un juzgado de familia al que yo fui inocentemente a pedirle ayuda. Porque yo les cuento que en el año 2009, lo que yo hago como mujer y madre desesperada es ir al juzgado de familia a pedirles ayuda ante el gran desorden que significó tener que asumir que yo me había casado, había tenido mi hija, me había enamorado de un abusador de niños. A mí ese gran desorden, ese gran asco, ese gran horror que no podía tolerarlo, fui al Poder Judicial de Familia a decirles, ayuden a cuidar a mi hija, porque yo evidentemente no he podido en todos estos años hacerlo bien. Y lo que me encuentro es con un Poder Judicial que lo que hizo fue tratar de demostrar que una frase sacada de algún operador judicial que dijo que éramos dos locas tratándole de cagar la vida a un pobre tipo. Las dos locas éramos Romina, que me venía a avisar, y yo que estaba desesperada pidiendo ayuda. El pobre tipo es este señor que le gustaba abusar de Romina cuando tenía la misma edad de mi hija en ese momento, ¿no? Una nena de 9, 10, 11 años. Esto es enloquecedor para una madre que va a pedir ayuda. Si ya no le alcanzó para volverse loca, el tener que asumir el horror de haber tenido un abusador como pareja y tener que asumir el horror que es pensar que a tu hija le puede haber pasado las barbaridades que le pueden haber pasado, si no te volvió loca esa, te vuelve loco el Poder Judicial cuando te dice que lo que estás queriendo hacer es cagarle la vida a un pobre tipo. Y a esto les quería contar, que además acá que es llamativo, ¿no? Esto parece como burdo. Cuando dicen que para el fortalecimiento del vínculo, este lindo papá tiene que contar con la presencia de la abuela y la tía paterna. Romina, cuando me viene a ver a mí en el año 2009, me cuenta además que el abuelo de mi hija, o sea, el padre del padre de mi hija, ¿sí? O sea, una cadena de... había abusado, ¿sí?, de múltiples niñas, incluidas las 3 nietas. O sea, las 3 primas hermanas mayores de mi hija habían sido abusadas por su abuelo en la casa de la abuela paterna. O sea, que en la casa de esta familia se venía viendo abuso incestuoso contra las niñas de la familia desde hacía décadas, décadas. En lugar de este dato, tomarlo como algo importante, porque no hay persona que sepa de incesto, que estudie, que conozca, ¿sí?, que pueda decir que es un dato que lo podemos dejar pasar, ¿sí? O sea, se sabe que hay familias incestuosas. Acá estamos teniendo un abuelo que había abusado de sus 3 nietas y tenemos un padre que está teniendo una denuncia de abuso sexual contra una niña de la que oficiaba con la figura paterna. O sea, estamos teniendo una familia donde circula el abuso incestuoso hacia las niñas. Pero el juez me obliga a que yo tengo que entregar a mi hija a ese hombre en la casa de esa abuelita. Pasaron 10 años de eso. En este momento, por suerte, ¿sí? Por suerte pasa el tiempo. Pero en ese momento, 29 de diciembre del 2010, a mí esta citación en verdad la recibo el 30. Ese mismo 30, armé mi bolso, agarré a mi hija y me fui de mi casa. Nosotras vivimos clandestinas, vivimos escondidas. Me multaron, esto que me amenazaban con los 500 pesos por cada día, tengo una multa millonaria con la provincia de Buenos Aires por no haberle entregado a mi hija a este hombre. Y en verdad era la única certeza que yo tenía en mi vida en ese momento. La única certeza que yo tenía era que mi hija no iba a volver a tener contacto con este hombre. Porque a medida además que una como mamá
va estudiando, va leyendo, ¿sí? Porque uno ante la incoherencia, en lugar de descansar en el Poder Judicial, en los peritos, en las personas que debieran proteger la infancia, además de una como mamá, y una poder descansar y hacer terapia y tratar de ver cómo hace para mejorar en su vida y estar más sana y más alegre, para ayudar a tu hija también a pasar todo ese mal momento, te tenés que dedicar a estudiar sobre abuso, a buscar especialistas, a ver cómo haces, porque empezás a ver que en tu entorno, a tu alrededor, no encontrás ni profesionales que en verdad se jueguen por defender a tu hija, en mi caso, ni tampoco encontrás, ¿sí?, en el Poder Judicial, esto que les decía, la tranquilidad de alguna manera que yo pensaba que era que lo iban a investigar, que le iban a hacer aunque sea este hombre un dibujito. O sea, alguna evaluación en la cual, ¿sí?, trataran de ver si en verdad existía un riesgo o no. Cuando hoy lo que les puedo decir con tranquilidad es que si un hombre abusó de alguna hija o de alguna persona que haya tenido él figura paterna o de vínculo, de responsabilidad, ¿sí?, a una sobrina, a una nieta y demás, hoy sabemos perfectamente que esa persona no tiene que encontrarse más con ningún niño en toda su vida. Este es un problema que tenemos los adultos, que esta aldea de adulta tenemos que saberlo, el modo de terminar con el abuso sexual y de prevenir los abusos sexuales es escuchar a los que nos están haciendo las denuncias, a cuando tenemos la suerte que un niño o niña hable, diga, exprese, tomar eso como si fuera realmente oro, porque nos está posibilitando que tomemos las medidas de protección hacia el niño y niña que quizás está hablando, si puede y es una suerte, pero si como en mi caso, el que viene a hablar de su abuso es una persona adulta, tomar eso también como oro a nivel social, porque esta persona adulta con su valentía nos está ayudando a proteger a los niños y niñas que siguen estando en riesgo si no tomamos ninguna medida. Y esto es responsabilidad absoluta del Estado, absoluta. O sea que, en verdad, pero un Estado que empiece a estudiar, a aprender y a hacerse cargo de su responsabilidad de defender la infancia. Porque un Estado que haga como este juez Rondina, que utilizó la Convención y todo el marco legislativo que hay para proteger la infancia, para obligarme a vincular a mi hija con un abusador, es un acto criminal, es un delito. Nosotros consideramos que es un delito de lesa humanidad, lo consideramos parecido, porque en verdad es el Estado torturando a un niño y a su adulto protector. Y esto nos parece que tiene muchísima gravedad, y en verdad hay que tomarlo con la angustia y con el accionar. Nosotros tratamos, hay una frase muy linda en una canción de León Gieco que dice que la rabia tiene que ser seguida por la pena para que realmente uno haga algo, ¿no? En verdad tendríamos que estar con bastante dolor los adultos y adultas viendo que suceden estas cosas, y más los adultos y adultas que tienen posibilidades de hacer algo y no lo están haciendo. Y ahora, volviendo un poquito, ¿a quién le estaba pasando eso en el año 2009-2010, no? En ese momento yo era una mujer separada, yo de este hombre me había separado 5 años antes, había aceptado que este hombre viviera a 50 metros, o sea, nosotros vivimos en una zona rural donde el terreno tiene 2 hectáreas. Yo había aceptado que él viva en la hectárea de al lado, estaba a 50 metros de lo que es mi casa, cuando me separo 5 años antes. Esto también lo explico, porque cuando voy desesperada a decir que no quiero que este hombre ni se acerque a mi hija, empezaron a decir que era una mujer rencorosa, que por el divorcio y demás, y no había modo de hacer entender en el Poder Judicial que este hombre era mi vecino de hacía 5 años, que lo que había pasado con esta mujer, que ahora estaba tan loca, era que se había enterado que este hombre era un abusador. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Hay que saber cómo llega a pedir ayuda, en qué estado llega más de una vez una mamá. A veces nosotros cuando llegan las mamás al grupo, yo las miro con mucha ternura, porque lo cierto es que las mamás, uno las escucha y las ve enloquecidas, y en verdad está enloquecida. Pasa de estar llorando a estar desesperada, gritando, angustiada, y es absolutamente lógico, porque es toda una situación de mucho horror todo junto. Y bueno, en el año 2009, como les contaba, cuando viene Romina a decirme esto, yo tenía 42 años, soy médica, tenía una vida autosuficiente en lo económico, estaba a cargo de un servicio, ¿sí? Soy hepatóloga, estaba a cargo del servicio de hepatología del hospital
Rivadavia, o sea, yo les podría decir que yo a esa altura de mi vida estaba muy satisfecha con la vida que tenía, trabajando de médica, en mucho contacto con pacientes adictos, trabajando con personas en Al-Anon, en Alcohólicos Anónimos, aprendiendo de los grupos de pares, mandando a mis pacientes activamente a los grupos de pares, conectada con otros profesionales trabajando en adicciones. O sea, yo en verdad, si me preguntan en ese año 2009, yo estaba muy feliz con lo que había logrado de mi vida. ¿Por qué estaba feliz? Porque yo también había sido abusada en la infancia. Yo me crié en una casa con muchísima violencia. Y mi mamá lo que me decía, mi mamá no me podía defender del agresor que era su marido, que era mi padre, pero ella lo que decía, vos estudiá, que vos vas a poder tener la libertad de poderte separar o de poder ser autosuficiente y no como yo que me tengo que bancar esto porque no tengo estudio. Yo me crié con esa premisa y soy independiente económicamente desde los 14 años. Después me recibí de médica en situaciones económicas realmente muy difíciles, porque mi padre en un momento, mi madre se separa, nos abandona, nos quedamos absolutamente en la calle, así que yo trabajé múltiples trabajos y múltiples changas y múltiples situaciones para recibirme de médica como me recibí. Así que cuando yo, y después siendo médica, yo elegí trabajar siempre en el hospital público, elegí siempre trabajar con grupos de riesgo, elegí siempre estar, ¿sí? Del Hospital Muniz, trabajando con pacientes con SIDA, paso al Hospital Rivadavia a trabajar con pacientes alcohólicos. O sea, y yo estaba muy feliz con lo que elegí como profesión, cómo elijo trabajar, cómo trabajo con mis pacientes. Por eso le digo que en el año 2009 realmente estaba muy contenta con lo que había logrado. Esa niña que fui golpeada, abusada, maltratada y con tantas situaciones de vulnerabilidad durante toda mi vida. Pero lo cierto es que llegó a Romina en septiembre del 2009 a decirme esto, y yo sentí en ese momento que se me caían 42 años de vida. O sea, todo lo que había armado para tratar de alejarme de esa niña que fui, sola, vulnerable, abusada, golpeada, con miedo, todo eso lo tenía en el presente. Y lo tenía en el presente con la peor película, la peor pesadilla, que era que mi hija estaba siendo víctima o podía estar en riesgo por estar en contacto con un abusador, que además era el padre que yo le había elegido. Para mí era terrible, era una sensación realmente horrorosa, fue la peor cosa de mi vida. Y hay algunas frases que en ese momento escribía. Escribí, por ejemplo, que a algunas personas se le cumplen sus sueños, a otras nuestras pesadillas. Escribí, por ejemplo, que en ese momento escribo, ¿hay algo peor que enterrar a un hijo? Sí, asumir que está siendo abusado por el padre que vos elegiste. ¿Hay algo peor que asumir esto? Sí, ir al Poder Judicial a pedir ayuda. Eso escribía yo en el año 2009-2010. Fueron años muy difíciles y como yo venía con esto que les decía de mi trabajo, en el cual conocía los grupos de pares y yo conocía la diferencia de la vida, ¿sí? De cualquier persona que está pasando por algo muy difícil, cuando tiene la posibilidad de tener pares, yo sabía que si encontraba mamás que estuvieran en la misma situación que yo, me iba a ser más fácil, me iban a poder ayudar y me iban a decir cómo seguir viva y cómo seguir adelante y cómo encontrar los recursos. Yo sabía que tenía que buscar madres. Y en ese mismo tiempo yo ya empiezo a tratar de conectarme con otras madres. En el año 2009, si ustedes buscaban en internet algo sobre abuso sexual en la Argentina, con respecto a pares no se encontraba nada. Con respecto a madres protectoras no se encontraba nada. Con respecto a sobrevivientes adultos del delito de abuso como yo no se encontraba nada. Lo que yo encontraba era jornadas, actividades y demás donde aparecían algunas personas que en nuestro país escribían o tenían grupos de profesionales en defensa de violencia de género y de abuso sexual. Y así es que yo empecé a anotarme en diferentes jornadas y empecé a buscar, ¿sí?, a esos profesionales para ver si alguien me ayudaba a poder defender a mi hija y qué podía hacer y buscar más recursos y gente que me apoye y que me ayude. Y bueno, y buscando eso y gracias a amigas y demás, en el año 2010
puedo tener contacto con Marita Müller. Marita Müller es una psicóloga especialista en abuso, que fue la primera persona que en verdad me escucha con atención y me dijo por teléfono, contándole yo por teléfono, bueno, algunas cosas que para mí en ese momento fueron como muy duras y muy terribles. Por un lado me dijo, no cabe duda que tu hija fue abusada, ojalá algún día pueda decirlo. Otra cosa que me dice es, como me estás contando que va la cosa judicial, porque yo ahí le contaba cómo iba todo, el juez va a ordenar la revinculación, dice, porque es eso lo que hacen. Anda fijándote cómo haces para mudarte, cambiarte, más esto fue en septiembre del año 2010. Ahí yo empiezo a hacer terapia con Marita Müller. Yo vivía en La Plata, Marita Müller tiene el consultorio en Merlo, hacía más o menos unos 80 kilómetros, 90 kilómetros una vez por semana para ir a verla Marita y volvía. Y ahí Marita Müller me da otro contacto, pero espectacular, y que es que me dice, tu hija necesita apoyo psicológico, y ahí es que me da el contacto de María Cecilia López. Por eso para mí hoy es muy emocionante estar hablando antes que Cecilia. Y la historia nuestra cambia a partir de empezar a tener profesionales que se comprometieron y que sabían del tema abuso y que nos ayudaron tantísimo a mi hija y a mí. Y esto es algo fundamental. O sea, no me dijeron nada bueno. Marita Müller no me dijo nada bueno. Todo lo que me dijo era muy triste y muy angustioso. Me dijo una verdad durísima, pero lo cierto es que esa verdad me ordenó. Y fíjense cómo la verdad ordena, que hoy mi hija, con 22 años, agradece a Romina que vino con la verdad. Y mi hija dice, ¿qué hubiera sido de mi vida si no aparecía Romina? Y esto que estoy diciendo ya es público, porque a partir de los 19 años, Jazmín ha aceptado hacer notas contando su experiencia en el Poder Judicial y su experiencia en esto de haber tenido una madre protectora y todo un Poder Judicial y un Estado que no hizo lo que debía hacer. Y Jazmín hace notas del año 2019 contando su experiencia y públicamente agradece a Romina que vino con su verdad. Y esto también es para mí algo central en nuestro testimonio y en nuestro andar, que nosotros vemos, y yo siempre eso le digo a los compañeros y a las compañeras, que tenemos que separar nuestra suerte como sobrevivientes y adultos protectores de la suerte judicial. Estaría genial que en verdad el Poder Judicial se comportara cuidando, protegiendo, vigilando de nuestros niños y niñas. Y también cuando vamos los adultos a hacer la denuncia, sería fantástico un Poder Judicial que en verdad se pusiera a defender la infancia de esos que fuimos y a defender la infancia de hoy, porque escuchando a lo que tenemos que decir, los que fuimos abusados en nuestra infancia, como les decía antes, inmediatamente se empieza a proteger a los niños de hoy, porque esas personas no debieran estar en contacto con ningún niño, porque nosotros lo que vemos además en nuestra experiencia, más allá de lo que ya está escrito, es que cuando una persona adulta habla de sus abusos, empiezan a aparecer en la familia múltiples otras personas abusadas de todas las edades. Y esto es lo que tenemos que saber. Que si un abusador o abusadora no hay una intervención que lo frene, que lo controle, va a seguir abusando de niños y niñas hasta que tenga 200 años. Y esto hay que saberlo. Y ahí está la aldea para cuidar, y ahí está la importancia de escuchar la verdad. En verdad yo durante 11 años no tuve demasiadas herramientas para cuidar a mi hija. Mi hija en ese mismo año había empezado con crisis de pánico durmiendo en la casa de su progenitor. En julio de ese año, en septiembre aparece Romina con esta verdad. Y yo siempre digo que Romina me obligó a ser una madre protectora, con su verdad me obliga a ser una madre protectora. Y el ser una madre protectora me obligó a revisar mi infancia. Yo siempre digo que mi hija rescató mi infancia. ¿Por qué? Porque yo lo que había hecho con mi infancia era tratar de dejarla atrás y decir, voy para adelante, ahora soy independiente, trato de luchar, ¿sí? Por el bienestar de todos y todas los que están cerca mío, trato de luchar para que no existan personas vulnerables o de que no existan, o que las personas vulnerables tengan apoyos y grupos y tratar de ayudar de todas las maneras posibles, pero me olvidé de alguna manera de ir a llorar esa infancia que tuve. Por eso
cuando tuve que salir a cuidar y proteger a mi hija, obligatoriamente tuve que ir a esa niña que fui y ver la soledad, el impacto que había significado para mí la violencia de mi padre, el impacto que había significado que cuando hablé de mis abusos no hicieron nada en mi casa, no me protegió ni mi padre ni mi madre. Y yo ahí tuve la certeza de que me tenía que arreglar sola porque nadie me iba a cuidar. Y bueno, todo eso lo tuve que llorar y llorar bastante. Y por suerte pude encontrar compañeras y compañeros, primero compañeras, madres, que empezamos a compartir los horrores y lo que nos estaba pasando, y la mala suerte judicial. Cada mamá cuando va a un poder judicial y se encuentra con desastres como yo, pensamos que tenemos alguna mala suerte en particular. Y en verdad cuando empezás a encontrarte con otras mamás, ves que compartís la mala suerte, y entonces ahí te das cuenta que hay todo un estado y todo un occidente, porque nos empezamos a contactar con mamás de otros países, de otras latitudes, de España, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, nos encontramos que la situación de la infancia y de los adultos protectores es la misma. El Estado y los que debieran proteger la infancia se confabulan de alguna manera para destruir infancias. Y bueno, y el compartir, uno además comparte recursos, comparte psicólogos, abogados, experiencias, empezás a aprender y se empieza a romper eso que tiene que ver con la soledad absoluta. Y así una mamá, en el año 2012, me dice, conocí a un muchacho que como vos también quiere, porque yo ya a esa altura había hecho pública mi historia, yo decía, la gente no sabe lo que pasamos las mamás protectoras cuando estamos tratando de cuidar a nuestros hijos de progenitores abusadores. Y empecé a hacer notas, y salió la primera nota que hago pública, salió en la revista Tercer Sector, fue una nota muy importante para mí porque me sirvió además para contactarme con múltiples de otras madres y múltiples otras situaciones muy parecidas a la mía. Y bueno, entonces esta mamá me dice, conocí a un muchacho que como vos quiere también hacer pública las historias de abuso y además le interesaría también esto de los grupos. Y es así como conozco a Sebastián Cuatromo, lo conozco en noviembre del año 2012 y en verdad fue magnífico el encuentro, magnífico porque nos enamoramos, magnífico porque pudimos hoy y desde hace 8 años conformar una pareja y una familia, pero además magnífico porque tenemos los dos la convicción de que el abuso sexual contra la infancia no es un tema individual, no es un tema de mala suerte personal, es un tema social y cultural. Y si en verdad queremos terminar con el abuso, tenemos que cambiar y modificar los modelos de relación. Tenemos que luchar contra esta sociedad adultocéntrica que hace que los adultos, cuando hay un conflicto entre adultos y niños, preferimos la comodidad de juntarnos con otros adultos, confabularnos en contra de la infancia y seguir supuestamente cómodos. Eso lo que garantiza es que el abuso sexual se perpetúa, no solamente el abuso sexual, todos los abusos posibles contra la infancia se perpetúan. Y por eso estamos dispuestos y hacemos desde hace 8 años esto, que es dar nuestros testimonios en primera persona, para intentar primero que otros adultos y adultas también sientan sus dolores de infancia y se animen a contarlos, a llorarlos, a juntarse con otros, a abrazarse. Pero la otra pata fundamental es tener la certeza de que nuestras historias tienen que servir para cambiar la suerte de los niños de hoy. Que en verdad, si solamente nos juntamos los adultos a llorar nuestras infancias dolorosas y no hacemos nada para cambiar la infancia de hoy, en verdad no terminamos de sanar. Nosotros vemos que sanamos cada vez más y estamos cada vez mejor cuando en verdad sentimos que estamos de alguna manera sirviendo para cambiar la historia. Tenemos la obligación de ser la aldea que proteja la infancia. Y esto es lo que nos hemos dedicado a hacer en Adultos por los Derechos de la Infancia desde hace 8 años, con la visibilización pública y con el grupo de ayuda de pares, que hoy nuestro grupo de ayuda de pares está no solamente por adultos protectores y madres, sino que también vienen abuelos, tíos, parejas, sobrevivientes adultos. Yo puedo estar en casi todos los grupos, pero bueno, hay algunos que... hay algunos compañeros que vienen como sobrevivientes adultos y hay otros que vienen como pareja de sobrevivientes, algunos compañeros de trabajo. Nosotros lo que queremos es que todo el que participe del grupo hable del abuso sexual en primera persona. No queremos que vengan a estudiarnos como algo teórico, sino que el que venga se involucre en primera persona y nos cuente.
cómo lo vive, qué le pasa, qué le sucede, porque nosotros estamos seguros que el abuso sexual contra la infancia nos impacta a toda la sociedad. Y para terminar, unos números, y se los dejo como realmente como pregunta que quede para el trabajo en Córdoba, ¿no? Nosotros, según la estadística que nos han pasado, sabemos que en Córdoba, toda la provincia, existen más o menos 1 millón de niños, niñas y adolescentes. Se consideran niños hasta los 18 años. Menores de 18 años, 1 millón de niños. Si hacemos el cálculo según lo que nosotros usamos, que es esta estadística que hace la Unión Europea, que habría 200.000 niños sufriendo abuso en este momento en Córdoba. De esos 200.000, 100.000 el abuso es de manera incestuosa. O sea, 100.000 niños en Córdoba en este momento están siendo abusados por su padre, por su abuelo, por su tío, por su padrastro, por su madre. ¿Sí? Eso. Si hablamos de Córdoba capital, decimos que aproximadamente 427.000 niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, tenemos 84.000 víctimas de abuso en este momento y más o menos 42.000 niños, niñas y adolescentes que están siendo abusados dentro de sus casas de manera incestuosa. La pregunta que yo le dejo a toda la comunidad cordobesa, en este caso, es: ¿cuántos casos tienen condenados? ¿A cuántos progenitores en verdad están, progenitores y progenitoras, porque también hay mujeres abusadoras, menos, muchísimo menos, pero también hay mujeres que pueden abusar de niños? Por eso nosotros nos declaramos niñitas, porque sabemos que si miramos al niño y a la niña desde la infancia, el niño y la niña puede ser agredido por cualquier adulto, no importa el género, y esto también hay que saberlo. Pero digo, de los 42.000 niños y niñas y adolescentes que en este momento están siendo abusados de manera incestuosa en Córdoba, sería bueno que sepamos a cuántos se está yendo a buscar. De las denuncias que han presentado madres u otros adultos protectores, ¿cuántas están teniendo curso? ¿A cuántos progenitores en verdad no se les está permitiendo tener vinculación con niños, niñas y adolescentes a partir de tener las denuncias? A mí me parece que es importante esto de los números, porque una sociedad y una aldea activa tiene que ir a buscar a los niños que están siendo abusados y no lo pueden decir, y tiene que ir a buscar también a los abusadores para impedir que sigan abusando. Este es el desafío que les dejo, y en verdad, para criar un niño hace falta una aldea, y cada uno y una de nosotros somos los que podemos cambiar la suerte de la infancia, y ojalá lo hagamos, y empecemos ya. Así que, bueno, muchísimas gracias.